Bueno, buen día a todos, gracias por acompañarnos. Queríamos comentarle la situación en la que estamos hoy respecto a la lucha contra el coronavirus y especialmente enfatizar en nuestra estrategia de testeos preventivos, detección y aislamiento de los casos contagiados. Esta es una enfermedad, como dijimos siempre, que no tiene antecedentes, no hay conocimiento científico sobre la misma, pero a partir de la experiencia de muchas ciudades en el mundo, nosotros estamos en contacto, hablamos prácticamente a diario con alcaldes de otras ciudades, intercambiamos datos. Si hay algo que está funcionando efectivamente en todos lados, es el tema de la testeo, detección y aislamiento. Y eso lo estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos de la angustia de la gente, estamos llevando una cuarentena larga, con familias que no mandan a los hijos a la escuela, con todo lo que significa, no podemos ver a nuestros seres queridos, gente que no puede trabajar, con toda la angustia. Esa cuarentena nos permitió hasta ahora fortalecer, y lo seguimos haciendo todos los días, el sistema de salud. Nos permitió incorporar camas de terapia intensiva, respiradores, que es el insumo más crítico. Nos permitió sumar médicos, enfermeros. Hicimos construcciones en 19 hospitales donde separamos la entrada de los pacientes con síntomas de coronavirus del resto. También nos permitió concientizar a la gente. Hoy en la ciudad hay un alto nivel de conciencia, es muy raro ver a alguien sin el tapabocas, la gente hace cola en los comercios a 2 metros de distancia afuera. Y lo más importante, que hemos logrado evitar hasta ahora el crecimiento exponencial de la cantidad de casos, como sucedió en Estados Unidos, como está sucediendo en Brasil, en algunas ciudades europeas. La ciudad, en cuanto a los datos, porque como dije siempre, nosotros tomamos decisiones en base a los datos y a la evidencia, y eso es lo que nos guía. Cada decisión explicamos cuáles son los datos que lo justifican. Los datos están hace unos días estables, un poco por arriba de los 500 casos, tuvimos como casi 15 días de entre 400 y 450, ahí lanzamos el plan Detectar en la ciudad, aumentó la cantidad de testeos, aumentó la cantidad de casos contagiados. Hoy el R es la tasa de contagiosidad, es cuántas personas contagia cada nuevo contagiado que hay. Está en 1,12, el número de ayer, por ahí no lo tengo, más o menos está en eso. 1,13 me dice Fernán acá, con el dato de ayer. 1,13 es el R. Y la tasa de contagiosidad, en el foco específico que tuvimos, en el brote que tuvimos en el barrio 31, ya bajó del 2,6 en el pico al 0,6. 0,6 significa que cada contagiado contagia menos de 1, o sea, la cantidad de contagios va bajando. Esto muestra la efectividad del plan Detectar. Ahora, eso no quita que no estemos preocupados, muy preocupados, porque el análisis de la mayoría de las ciudades del mundo muestra que en algún momento los contagios aumentan significativamente. Y obviamente cuanto más testeemos, más van a aumentar, pero tenemos que estar preparados, estamos preocupados por la potencial aumento de los casos de contagio. El plan Detectar lo llevamos adelante con el Gobierno Nacional. Ahí siempre aprovecho para agradecerle a Ginés González García, a Carla Viciotti, con quien lo llevamos adelante, que trabajan codo a codo con Fernán. Arrancamos, como dije, en el barrio 31, con el brote que tuvimos hace más de un mes, lo llevamos a todos los barrios vulnerables grandes de la ciudad, la 21-24, la 11-14, la 15, el barrio 20, y en todos, cuando uno toma el conjunto de los barrios vulnerables, hay ya una clara, leve, pero clara tendencia hacia abajo en la cantidad de contagios. Dado el éxito en los barrios vulnerables, decidimos hace 2 semanas llevarlo adelante en toda la ciudad. Arrancamos el sábado de la semana anterior, o sea, hace 10 días, en Valvanera. Ya estuvimos en Valvanera, en Flores, a partir de este fin de semana pasado en La Boca. Sumamos a partir de hoy Constitución, después Almagro, y vamos a ir sumando Barracas también, y vamos a ir sumando todos los barrios, obviamente empezando por aquellos donde tuvimos mayor foco de contagios y mayor cantidad de contactos estrechos. En definitiva, el plan lo que hace es, a partir de la identificación de un contagiado, se le hace una entrevista epidemiológica, se identifica con quienes estuvieron en contactos estrechos los últimos 8 días. Contacto estrecho se define como alguien que estuvo durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Eso es lo que se define como contacto estrecho. Y a partir de eso se le hace un testeo, se lo llama por teléfono para avisarle, esta es
aclaración que muchas veces nos preguntan respecto del tema de la seguridad, se lo llama por teléfono antes, se le avisa que como estuvo en contacto estrecho con un contagiado se lo va a ir a testear, se lo testea, se lo mantiene aislado durante el proceso de análisis de ese test y si se define, si el test dice que fue positivo, se lo aísla en un hotel o se lo aísla en el centro de aislamiento que tenemos en Costa Salguero. Todo esto supone que hemos aumentado mucho nuestra capacidad operativa. Imagínense que tenemos 500 contagios nuevos por día, hay que llamarlos uno por uno, llamar después a sus contactos estrechos. Se los llama 2 veces por día, a la mañana y a la noche, para ver si han hecho síntomas. A partir de eso, para esto hemos aumentado toda la cantidad de puestos, tanto de llamado a los contactos estrechos como de su seguimiento. Estamos hoy con una capacidad de 600.000 conversaciones por mes, de identificación y de seguimiento de los contactos estrechos. Como dije, este es un método que viene funcionando en todas las ciudades del mundo. Y lo hemos sofisticado y estamos llevándolo adelante en toda la ciudad de Buenos Aires. Para que tengan idea de dimensiones, estamos pasando de 20 a 69 personas para hacer las entrevistas iniciales y de 30 a 92 personas para el seguimiento de los contactos estrechos. Estamos incorporando además, otro de los pilares importantes de nuestra estrategia es el testeo preventivo a los profesionales de la salud. O sea, tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Y los profesionales de la salud obviamente están expuestos, son una población de riesgo, por eso compramos 300.000 test, lo que llaman los test rápidos, los test serológicos, en los cuales se identifican los anticuerpos en sangre. Ya empezamos hace 10 días más o menos con el testeo, los test rápidos de todos los profesionales de la salud. Nuestra idea es hacerla un testeo por semana. Es una semana porque es más o menos el tiempo que lleva en hacer síntomas la enfermedad. Y vamos a sumar a partir de esta semana también a los trabajadores de los geriátricos. Los geriátricos son un lugar de alta sensibilidad, dado que concentran en un mismo espacio un grupo grande de población de alto riesgo, como son los adultos mayores. Tenemos 480 geriátricos en la ciudad. Y ya hemos tenido algunos casos, hace 4 o 5 días tuvimos que hacer un desalojo de otro. Ahora, todo este esfuerzo que se está haciendo es para aislar, para arrinconar el virus, para cortar las cadenas de contagio, ¿no? La detección e aislamiento temprano es lo que permite cortar la cadena de contagios. E insisto una vez más, el ejemplo de la 31 muestra el éxito de esta estrategia. Se está haciendo un esfuerzo muy grande, lo que estamos buscando es, como dicen, aplanar la curva, evitar el crecimiento exponencial. Este es un virus muy dinámico, es un virus muy contagioso. Como dije, el cumplimiento de las medidas de aislamiento viene siendo muy favorable en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, tenemos un dato de las últimas semanas que nos viene preocupando y mucho y que ayer se compartió en la reunión de ministros de Salud con Nación y con Provincia, que es que en los últimos entre 12 y 15 días aumentó casi el 20% la circulación en el área metropolitana, o sea, en toda el área metropolitana. Y el transporte público es un lugar de riesgo siempre porque es donde se concentra mucha gente viajando junta. Nosotros en la ciudad intentamos ser muy estrictos con esto de que no se puedan viajar más gente que la que entra sentada, pero el dato es clave, o sea, aumentó casi el 22% la circulación. Por eso, una de las medidas que se consensuaron ayer con los ministros de Salud es ser mucho más estrictos en el control y garantizar que el transporte público sea solo para los trabajadores que están en los sectores esenciales para combatir el virus. Vamos a reforzar los controles, tenemos varias estrategias que están trabajando los ministros de Salud entre hoy y mañana, con el equipo de seguridad, de transporte también. Pero también apelamos a la responsabilidad individual, o sea, evitemos el transporte público si no son trabajadores de los sectores esenciales. Y como dijimos, en la ciudad vamos a seguir trabajando en total coordinación, como estamos haciendo con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia. Cuando digo total coordinación, no significa que las medidas sean exactamente las mismas en la capital o en la provincia, o incluso dentro de la ciudad. Hemos tomado medidas diferenciales, como mencioné, para el barrio 31 y ahora para los barrios donde tuvimos mayor cantidad de contagios. Pero sí estamos coordinados y en diálogo permanente. Vamos a profundizar la estrategia del detectar. Ese es el camino, llevándolo a todos los barrios de la ciudad donde identifiquemos que tenemos una concentración de contagios.
Y vamos a seguir tomando decisiones en base a los datos y la evidencia. Como dije en la última conferencia de prensa, si la situación se complica, volveremos para atrás. Si la situación se estabiliza, podremos seguir adelante con actividades que tenemos y sumando otras. Pero ya nos pasó en algún momento, con aumento, no es solo un dato, ¿no? Hay que ver la evolución de los contagios, el valor absoluto y el valor relativo, el uso del sistema público, si esos contagios están focalizados en alguna zona de la ciudad o si están desparramados, cuántos de ellos vienen del plan detectar. Tenemos que evaluar los datos del área metropolitana, porque el área metropolitana es un conjunto, es una sola. Por eso, a partir de la evolución de los datos, es que tomamos decisiones. Como dije, hoy estamos preocupados, el nivel de contagios se ha estabilizado, pero a un nivel relativamente alto. Y, por supuesto, consultamos a nuestros expertos todos los días para tomar estas decisiones fundadas en la evidencia. Hablamos con los expertos, epidemiólogos y de las distintas ramas de la salud, porque tenemos que tener una visión integral del cuidado de la salud de la gente. Ahora, el criterio más importante siempre va a ser el sanitario, el cuidado de la salud, el cuidado de la vida. Y vamos a seguir compartiendo con ustedes, como hacemos siempre, toda la información en forma totalmente transparente. Vamos a seguir haciendo las conferencias de prensa, nos toca hoy martes, el viernes también. Y yo les quiero agradecer una vez más a los medios de comunicación que nos ayudan a transmitir toda esta información. En un momento tan sensible como el que estamos viviendo, es muy importante compartir información con la gente, compartir las medidas que tomamos, pedirles que nos acompañen. Yo le agradezco a cada uno de los porteños el enorme esfuerzo que sé que están haciendo. Es una situación muy difícil para todos. Y el hecho de que sea una enfermedad que no tiene antecedentes, que no tiene conocimiento, que no sabemos cómo evoluciona, hace las cosas aún más difíciles. Ahora, no podemos aflojar. Acá la responsabilidad individual de cada uno es fundamental. El nivel de cumplimiento, el acatamiento de las pautas de cuidado de la salud. Yo confío en los porteños, confío en el cumplimiento de las medidas que van a seguir adelante, porque este es un esfuerzo conjunto de todos. Tenemos que cuidarnos y ayudarnos a cuidar entre todos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para los tres. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, Larreta, usted recién decía como concepto general, idea de la reunión de ministros de salud de ayer, este trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires y la difusión de datos en conjunto con la provincia, hablando ya no solamente por la ciudad de Buenos Aires, sino el área afectada que es el AMBA. Por el área en general, hoy se está, con los números de hoy, ¿no? Se está más en condiciones de pensar en una restricción de actividades o en una liberación o en sumar alguna actividad más, con los números que hoy están manejando. Y la otra pregunta es, ¿qué datos van a difundir en conjunto? ¿Los contagios, las camas disponibles? ¿Cuáles van a ser los números puntuales que se van a difundir? Gracias. Bueno, de la pregunta sobre la situación actual, naturalmente necesitamos recolectar los datos de una manera coordinada para poderla describir con amplitud, de manera que la primera pregunta la podremos contestar en estos días cuando tengamos el set de datos acordados y representados de la misma manera. De la segunda pregunta, los datos básicamente tienen que ver con los elementos esenciales de la interpretación de la pandemia que Horacio recién comentaba. El número de casos por día, la velocidad de crecimiento de esos casos, la capacidad instalada de la infraestructura sanitaria, la proporción de esa capacidad instalada que se va ocupando y, por supuesto, indicadores de circulación y transporte, que son un elemento esencial. De manera que todo ese conjunto de set de datos, cada uno de nosotros lo mide por su parte, pero lo que estamos coordinando es de hacer una interpretación metropolitana más allá de las mediciones individuales que cada uno haga y siga haciendo, poder tener una mirada metropolitana para tener un debate metropolitano también. Buen día, Larreta. Martín Fernández, Radio de la Ciudad. Quería preguntarle sobre el episodio en el cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo mención al tema de el famoso tema de los runners. Si usted hubiese preferido que esto se hiciera de manera personal entre él y usted, ya que el comentario fue en medios de comunicación, y además le quería preguntar si está evaluándose la posibilidad de, teniendo en cuenta los movimientos que van teniendo los números, etcétera, adelantar los anuncios y no esperar hasta la fecha en la que el presidente indicó que se iban a hacer. Mira, primero, así como yo doy hoy información, doy mi opinión y lo hago público, a mí me parece bien que el presidente haga pública también sus posiciones, sus opiniones, digo, de la misma manera que yo estoy hablando acá hoy con ustedes. Creo que en esto tenemos que ser muy transparentes en la información y esa es una de las claves.
respecto a si se puede acortar los plazos, en realidad se toman decisiones prácticamente a forma diaria. Ayer hubo una reunión de los ministros de Salud, se acordó el tema de ser mucho más estrictos en el control del transporte público, de la movilidad. Por ahí le voy a pedir a Diego que profundice un poquito con este tema. Pero también se vienen tomando medidas. Si vos tomás la cuarentena anterior, hubo medidas prácticamente a diario. O sea, cuando se dijo que se iba a tomar se extendía por 3 semanas, de alguna manera son las pautas más generales. Pero en términos particulares, en base a los datos de cada día, se van tomando decisiones. No necesariamente hay que esperar 3 semanas. Diego, ¿querés ampliar del control de la movilidad? En términos de control, buen día. En términos de control de la movilidad, nosotros desde el 19 de marzo que empezó la cuarentena estamos en los accesos a la ciudad, controlando los ingresos al subte, haciendo que la gente que tenga que ingresar al subte lo haga de manera ordenada, tantas personas por andén, por formación de tren que viene, controlamos en los colectivos también la temperatura y también los permisos. O sea, desde el 19 de marzo que estamos haciéndolo. Obviamente hay que fortalecer el transporte interurbano, o sea, el trabajo de control del transporte interurbano, y esa es una tarea que intentamos desarrollar y nosotros acompañar de alguna manera. Usted piense que las portales de entrada, Constitución, Retiro 11, cuando va a la multimodalidad, a la interconexión, es decir, baja del tren, sube al colectivo o al subte, ahí estamos haciendo los controles nosotros también. Así que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. La movilidad está en un promedio del 32, 33, depende del día. Crece muy pequeño y paulatinamente, pero tenemos que seguir fortaleciéndolo y es un trabajo en conjunto claramente. ¿Qué tal? Buen día. Cristian Minich de C5N. Consultar, Horacio dio algunos datos respecto de la mayor cantidad de circulación en las calles. ¿Se consideran que esto responde a una especie de relajamiento social? ¿Y cómo advierten la situación en los barrios populares o vulnerables, donde ya se está aplicando el plan Detectar? Muchas gracias. Bueno, en los barrios vulnerables el plan Detectar ha sido un éxito. Ahí tuvimos mucha colaboración de organizaciones sociales, de redes de mujeres sobre todo, que tienen un trabajo social en el barrio con muchísimo compromiso. Nos han ayudado a que la gente se testee, que cuando hay que aislarlos se aíslen, que es muy importante para cortar la cadena de contagios, especialmente en los barrios vulnerables, donde la gente vive en situación de mayor cantidad de gente por metro cuadrado, ¿no es cierto? Con lo cual ahí es más importante. Así que nos han ayudado mucho organizaciones sociales, de mujeres, realmente en eso ha funcionado muy bien. La primera parte era de la movilidad. Sí, si hay un relajamiento. Sí. Por ejemplo, una situación a través del DJ que pone música, salió la gente a la calle. No, hay una situación natural de muchos días de cuarentena que genera angustia, genera ansiedad, genera incertidumbre. Esto de que los chicos no van a la escuela, para las familias es realmente un problemón. El no poder ver a nuestros seres queridos. O sea, hay una situación de angustia generalizada que es natural, que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre la angustia de la gente y la necesidad del cuidado para evitar el riesgo de contagio. Por eso decía antes que tenemos que tener en cuenta la salud en forma integral, la salud de los chicos, su bienestar emocional, la salud de los mayores, el ejercicio físico, lo que supone eso en términos de prevención de patologías. Hay que mirar la salud en forma integral. Yo, para terminar, una vez más, quiero agradecer a la gente la colaboración que nos viene dando, ¿no? Esta angustia de la que estábamos hablando antes, y a pesar de eso, el nivel de cumplimiento de las medidas de distanciamiento ha sido muy bueno en la ciudad. Un especial cuidado con el transporte público, pero sobre todo agradecer a los profesionales de la salud, a todo el equipo de seguridad, de emergencias, a todas las organizaciones sociales, trabajadores sociales que ayudan con esto. Realmente sentimos una gran colaboración en un momento muy difícil para nuestra ciudad y para nuestro país. Muchas gracias.